Muy bien, aquí nos quedamos, ¿eh? Nos quedamos aquí. Vamos a empezar donde se acabó el video anterior. Y nada más vamos a profundizar un poquito aquí porque han de decir, ay, pues, nada más los mencionaste, pero no me dijiste qué pasó con cada uno. Efectivamente, López Mateos es el que crea la Comisión Nacional, si no me equivoco, se llama así, de texto gratuito, que es lo que conocemos como los libros que nos dan en la escuela. Lo de la nacionalización de la banca, como les dije, eso lo hacen, eso ya es hasta los ochentas. La reintegración del chamizal, lo dije muy rápido. El chamizal fue una zona que había estado en disputa allí algún tiempo y durante la Guerra Fría, el presidente Lyndon B. Johnson, que andaba, pues tenía otras cosas en que ocuparse y como el gobierno mexicano, que en esta época era el de Adolfo López Mateos, que era un gobierno muy querido, López Mateos fue un buen presidente, ¿eh? Tiene ahí detallitos que a mucha gente no le gustan, pero en muchas cosas hizo cosas muy buenas. Em, Mucha gente ve la recuperación del chamizal como algo ridículo porque dicen, oye, pues fue nada más un terreno muy pequeñito. Oye, Estados Unidos nos quitó millones de kilómetros y te regresaron una porcioncita, una bachita y se celebra. Pero pues de alguna manera la gente nacionalista sí lo celebra, sí es un logro para muchos de ellos, ¿no? Movimiento estudiantil y Tratado de Tlatelolco, esos le tocan a Díaz Ordaz. Acuérdense que movimiento de estudiantil no es nada más lo que ocurre durante Tlatelolco, sino también eso tiene ya un tiempo antes. Y movimientos estudiantiles hubo en toda Latinoamérica, porque eran como estas ideas que repito otra vez, estas ideas venía muy de moda el socialismo, estaba muy de moda el comunismo, era plena Guerra Fría. Los gobiernos de aquí eran gobiernos posiblemente, pues no voy a decir derecha e izquierda porque esas se van intercalando dependiendo a cómo se les vaya acomodando, pero pues eran gobiernos que no querían entregarle el poder a grupos guerrilleros que en esta época estaban muy de moda. Entonces, por eso sucede como que esta masacre estudiantil, entre muchas otras cosas. Se hace el Tratado de Tlatelolco, como repito, esos dos le tocan ahí a Díaz Ordaz. Y esto que les mencionaba ahorita, ¿no? Reparto de desayunos escolares y creación del INPI. Hoy, actualmente, hay un organismo que también se llama así, pero es de protección a los indígenas. Esa es otra cosa, ¿eh? Este es el INPI, se crea durante el sexenio de Adolfo López Mateo, ¿no? Y aquí hay una historia muy bonita para que no se les olvide, ¿no? Esto sucede por ahí de los 50, ¿eh? 50, 60. No, no miento, 60, 60. Ya me ando yendo muy atrás, ¿no? ¿Qué sucedió por ahí de los 30, 40, unos años antes? Ya había lugares donde personas daban desayunos escolares, pero lo hacían de manera independiente. No tenía nada que ver con el gobierno. Hay un grupo que se hizo muy famoso, era un grupo de maestras de una escuela allá en Ciudad de México, y por ahí está el nombre de la escuela, ¿eh? Por ahí está ese nombre, no me acuerdo ahorita, pero en una escuela hubo un grupo de maestras que dijeron, oye, los niños nada más vienen ahí con un champurrado y con ahí medio pan duro de comer, y pues los niños no estudian bien, no se concentran bien si no han desayunado como debe de ser, ¿no? Entonces, esas maestras hacen como que ahí una serie de colectas que pues no salen como ellas esperaban. Al final le acaban dando de comer a unos cuantos niños nada más. Pero ¿qué creen? Una de esas maestras es una mujer que se llama Eva Sámano. Eva Sámano, a lo mejor alguien de ustedes ha visto ese nombre en alguna calle, avenida o una escuela o algo así. Eva Sámano era una de esas maestras que, ¿qué creen? Pues acaba siendo con el tiempo esposa de esta persona que ven ahí, de Adolfo López Mateos, ¿no? Entonces, siendo ya la primera dama, ella lo presiona, ella le dice, oye, hay que alimentar a los niños, ¿eh? Ya eres presidente, no te hagas loco, tienes al menos que hacer algo para que estos niños que no comen bien, pues vayan a la escuela con algo en el estómago. Entonces, ahí se crea, digo, ya son cosas aparte, los desayunos escolares, pero también se crea este INPI, este Instituto Nacional de Protección a la Infancia. No nada más repartía desayunos escolares, sino que también aparte desarrolló muchas leyes que protegían a los niños. Este INPI va a cambiar de nombre muchas veces. Hoy lo conocemos como el DIF, el Instituto de el Desarrollo Integral de la Familia, que ya ven que también protege a los niños.
Ese que los niños dicen, le voy a hablar al DIF para que vengan por ti. Si me, sí, que sí, si me pegas, bueno, es ese mismo DIF, pero creció. Este, no es que haya crecido, toma el nombre del DIF, pero empezó siendo el INPI. Dije creció, ¿verdad? Como si hubiera sido una persona, pero no. Se fue desarrollando, cambió de nombre muchas veces y este, hoy se llama DIF, pero para que no se les olvide nunca, acuérdense, el INPI, que acaba siendo creado por presión de Eva Sámano, entonces aquí ya no se nos va a olvidar. Eso también ocurre durante el sexenio de Adolfo López Mateo. Y luego dice, esta 15 está un poquito extraña, ¿eh? Volvemos a, volvemos a la Nueva España. Por eso les digo que este banco de preguntas me gusta porque tiene de todo. De repente vamos a la revolución, de repente a la guerra de reforma, de repente al México independiente, de repente al México moderno, de repente aquí estamos en la Nueva España otra vez, ¿no? Es la forma de división política de territorio de la Nueva España, impuesta por las reformas borbónicas, que luego vamos a ver qué es eso, acuérdense. Las reformas borbónicas son estas leyes que ponen los Borbones cuando llegan al poder, que es lo que provoca mucho, es una de las causas externas de la independencia de México. Aquí son las intendencias, acuérdense que eran doce, si no me equivoco, eran 12 intendencias, muchos estados antes, que son intendencias, lo que hoy conocemos como estados, pero aquí todavía no existían los estados, obviamente tampoco los municipios y no podían ser reinos, ¿no? Reinos había en España antes de que se formara España. El reino de Galicia, el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón, reino de Euskadi, esos eran reinos, ¿no? Aquí fueron intendencias, así se llamaban, acuérdense. Eran 12 intendencias, que es lo que hoy conocemos como los estados. ¿Por qué hoy son 32 y antes eran 12? Porque antes muchos estaban juntos y se fueron ahí separando con el tiempo. Vámonos a la página aquí que sigue, pregunta 16. Dije que eran muchas, ¿eh? Estos van a ser muchos videos. Ahorita las que mencioné, las reformas borbónicas en la Nueva España hicieron posible el desarrollo y comercialización entre España y sus colonias, lo cual permitió, vamos a ver, aquí antes de irnos a las opciones, hay que recordar una cosa. Las reformas borbónicas fueron buenas para España, pero malas para la Nueva España. O sea, buenas para ellos allá en la península, malas para nosotros aquí en esto donde hoy estamos, que es México. Entonces, por eso son muy importantes, ¿no? Porque fueron, acuérdense, fueron como un freno. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué hacen estas reformas borbónicas? Nada más para el que no lo sepa. Las reformas borbónicas son las que imponen los reyes de esta dinastía que acaba de llegar al poder de Borbón, más o menos allá a mediados, finales de 1700. Al poquito tiempo va a ser la independencia. Esta es una de las cosas principales, ¿no? Cuando los Borbones llegan al poder, se dan cuenta que España prácticamente no tiene nada. O sea, España es un país que nada más se dedica a recibir dinero, o sea, a recibir bienes, dinero, insumos de todo su imperio, de todos sus territorios de ultramar, ¿no? Y en España la gente no trabaja, en España no hay industria. Entonces, cuando los Borbones llegan, dicen en la madre, si alguien, y están en guerra también, está por ahí la guerra franco-prusiana, está por ahí la guerra de los 7 años. Entonces dicen, oye, si alguien nos viene y nos invade, pues prácticamente pues ya somos un país que durante siglos no hemos trabajado, ¿eh? Han trabajado por nosotros, que es la idea del imperio. Hemos colonizado muchos territorios, sobre todo pues aquí en México, que en ese entonces era la Nueva España, de aquí sacaban muchos recursos, pero dijeron, eso no está bien, porque la Nueva España es una potencia, que es que sí lo fuimos, ¿eh? Pero éramos parte de España, hay que decirlo. Aquí estaba la potencia, aquí estaba la industria, aquí se extraía y se manufacturaba y se vendía todo. Aquí estaba la mera mata, aquí estaba lo mero bueno y los españoles nada más administraban. Entonces, cuando los Borbones ven esto, dicen, espérame, 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 hay que hacer unas reformas para quitarle poder a la Nueva España, hay que quitarle industria, hay que quitarle autonomía y hay que aumentarle los impuestos para traernos industria acá, para mejorar la economía acá, porque España, si seguimos así, pues cualquier país que se dé cuenta que de esto, pues nos van a invadir y muy fácil, ¿no? Entonces las reformas borbónicas es eso, básicamente, ¿no? Es como este freno que se le pone al desarrollo de la Nueva España
como diciendo, es que ustedes ya están, ya son mejores que nosotros y no querían que se dieran cuenta, ¿no? Entonces dice, vamos a ver las opciones. Dice, facilitar la entrada y salida de recursos a las colonias, permitir la gobernabilidad local y disminuir la recaudación. Este renglón de aquí arriba parece que sí, pero este de aquí abajo definitivamente es lo contrario. Las reformas borbónicas querían quitar, no permitir, sino querían disminuir la gobernabilidad local para ellos seguirnos gobernando desde allá. Y esto de disminuir la recaudación, no. Querían aumentar la recaudación. Bueno, no querían, lo hicieron, ¿no? Por eso el B tiene todo el sentido. Dice, aumentar la recaudación. Sí, eso fue lo que querían, ¿no? Aumentar la recaudación de la corona, reducir el poder de los grupos locales, correcto también, o sea, quitarnos poder, y retomar el control político, económico y militar, totalmente, ¿no? Fíjense cómo ya sabiendo esto, los dos de abajo no van a tener sentido, ¿no? Dice, incrementar la entrada de esclavos provenientes de otras colonias que propiciaban el crecimiento económico. Esto parece que sí, pero no. España no necesitaba esclavos, al menos aquí en la Nueva España, ¿no? Aquí tenían ya trabajadores que era la gente que estaba aquí, ¿no? Entonces, no, si se fijan por eso aquí, aunque sí hubo una esclavitud, fue diferente a la de otras partes, ¿no? Explotar los recursos naturales como la madera y la minería, esto tal vez sí, ¿eh? Esto hasta aquí parece que no está muy descabellado, pero miren esto, permitir el crecimiento de la economía local. No, se trata de frenar el crecimiento de la economía. O sea, la economía local es la de aquí, la de la Nueva España. Entonces, ¿qué vemos? Que el inciso B es el que tiene todo el sentido. Acuérdense, leyes borbónicas, reformas borbónicas son estas leyes que dicen, oye, Nueva España, ya estás muy crecidito, ya tu economía ya es independiente de nosotros, no queremos que te des cuenta, no queremos que luego lo uses a tu favor y nos mandes a la fregada, hay que ponerte un freno, ¿no? Repito, bueno para España, malo para la Nueva España. ¿Cuántas intendencias, ahorita lo comentaba, hubo en el virreinato y cuál era su función? Fíjense, aquí dicen 11 y 12. Yo ahorita mencioné que eran 12. Ahorita voy a publicar un mapa de las intendencias, pero dice, fíjense en las funciones, ¿no? Si dice limitar el poder del rey totalmente, esta no puede ser. La división territorial parece que podría ser esta, ¿eh? Y luego dice incrementar el ingreso de los criollos. Totalmente que esta no puede ser, ¿eh? ¿Por qué digo yo muy salsa que no puede ser? Porque a la corona española no le interesa que los criollos incrementen su ingreso. ¿Quiénes son los criollos? Acuérdense, los españoles nacidos en América, en la Nueva España. Entonces, estoy entre la 11 y la 12. Sí, son 12, o sea, perdón, entre la B y la C, que son 12, en tendencias es correcto, son 12, ¿no? Pero aquí la que más me ha sentido es esta que está aquí subrayada. Incrementar el ingreso sí, pero de la corona, papá. Eso es lo que le interesa a la corona, aumentar el ingreso yo, ¿no? No los criollos, ¿no? Y la división territorial no es tanto una función porque eso no les afectaba tanto, ¿no? Ahí les va. Es que podrían ser las dos juntas, pero si yo tengo que elegir una, elijo el inciso B, que está subrayado ahí. ¿Por qué? Porque al yo dividir mi imperio en intendencias, o vamos a decirle estados, es más fácil que yo ponga ayuntamientos en cada uno y así recaudo impuestos más fácil. Yo pongo en cada intendencia a un encargado, a un intendente, y ese va a recaudar impuestos y me va a dar parte de lo que está pasando, ¿no? Entonces tengo más control. Y no nada más es el control, es el ingreso también. Voy a recaudar, mi manera de recaudar impuestos va a ser más eficiente. Entonces, no lo hicieron nada más para dividir territorio. Claramente, por eso esta 12 la descartamos, si no es, porque al dividir territorio y al asignar funciones a intendentes en cada intendencia, incrementó el ingreso de la corona al ser más eficiente al recaudar impuestos, ¿no? Así de simple. Estas preguntas, como la 18, son sencillas, pero no saben cómo nos hacen bolas, ¿eh? Causas externas de la independencia de la Nueva España, o sea, de México. ¿Qué es eso de externo e interno? Acuérdense. Externas quiere decir que ocurren fuera de la Nueva España, o sea, fuera de lo que hoy es México. Internas son que sí ocurren aquí adentro, ¿no? Y aquí dice causas externas, ¿no? Y nos ponen inciso A, el gobierno de Jorge III y el apoyo de la Revolución Francesa. Esta
no puede ser, bueno, sí es una causa externa, pero esto no provoca la independencia de la Nueva España. Esto sucede mucho antes. La Revolución Francesa fue en 1789 y que el gobierno de Jorge III apoyara la Revolución Francesa no interfiere mucho en que nos independicemos, ¿no? Las revoluciones liberales de Europa y la Guerra de los Siete Años. Esto ocurrió, como les dije ahorita, más o menos por ahí del 1730, 40, 50. Esto fue mucho antes. Y luego vamos a ver la D. Dice, el sentimiento nacionalista criollo y la revolución del riego. El sentimiento nacionalista criollo sí fue una causa de la independencia, pero esta fue una causa interna, o sea, que ocurrió aquí adentro. Claramente es la opción C. Dice, independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica y las ideas de la Ilustración. Oye, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con que México se independice? Mucho. Fíjense, las ideas de la Ilustración llegaron a las 13 colonias. Estados Unidos se independiza. Esas mismas ideas van a provocar la Revolución Francesa. Por eso aquí dice las ideas de la Ilustración. Esas ideas fueron las que provocaron esta independencia de las 13 colonias, que hoy es Estados Unidos. Oye, entonces, ¿por qué la primera no puede ser si aquí habla también de la Revolución Francesa? Simple, porque aquí me habla de que el gobierno de Jorge III apoyó esta revolución. Aquí no me dice nada de las ideas de la Ilustración. Entonces, una causa externa fue las ideas de la Ilustración. ¿Qué? Ahora, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Pues que es nuestro vecino del norte. Desde ese entonces ya lo era. Antes México era más grande, Estados Unidos era más pequeñito, era una franja ahí al noreste de lo que es Estados Unidos, pero como que ya éramos vecinos. Entonces, de alguna manera aquí decimos, oye, si ellos pudieron que están aquí arribita de nosotros, pues también nosotros podemos. Entonces es la opción C. Y aquí al revés, ¿eh? Una de las causas internas. Internas se quiere decir que ocurrieron adentro. Ahorita estamos viendo las externas que son afuera, aquí son internas que son adentro. Ya está subrayado, pero vamos a verlas, ya saben. Vamos a verlas poco a poco. Dice, peninsulares fueron despojados de sus riquezas. Bueno, los peninsulares están en la península, así que esta sería una causa externa, pero aparte, nadie despojó a los peninsulares de sus riquezas, ¿no? Así que esta la descarto. No es una causa interna de la independencia de la Nueva España. Mestizos comerciantes pagaban impuestos justos. No, si pagaran impuestos justos, pues no sería una causa. Pagaban muchos impuestos. Los mestizos comerciantes pagaban impuestos injustos, eran muy elevados. Así que tampoco puede ser la B. Inciso C, grupos aquí dice marginarlos, pero imagino que es marginados, lograron una movilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos a lo mejor, pues de ciertas, ¿cómo diríamos? Ciertos grupos a lo mejor indígenas o minorías logran movilidad social. Esto tampoco sería una causa de independencia. Eso no podría ser, ¿no? Y aquí dice criollos, repito y lo vuelvo a decir, ¿eh? Ahí están en el canal, hay una serie de videos que se llaman Historia de México. Ahí pueden ver un poquito de esto y lo explico, pero ya viene la versión 2025 donde va a venir más, como dicen, corregido y aumentado, ¿no? Los criollos eran estos hijos de españoles que habían nacido aquí en América. No eran mestizos, pero se les consideraba casi casi también en ese mismo saco. Los criollos eran la élite entre los mestizos, entre las castas, en la Nueva España, pero arriba de ellos estaban los peninsulares. Entonces dice, los criollos sufrían una gran relegación y subestimación. Ay, estas dos palabras que latan. ¿Qué significa relegación? Relegar a alguien es como hacer que haga trabajos que yo no quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en un restaurante, yo abro un restaurante, soy el dueño. Y a lo mejor al principio, pues como no tenía personal, pues yo hago muchas cosas, ¿no? Pero llega un punto en el que ya me empieza a ir bien, contrato gente y eso es relegar. Oye, te voy a relegar a ti que te encargues de la seguridad, ¿no? Te voy a relegar a ti, a otra persona, que te encargues de dar servicio al cliente. Ya no lo voy a hacer yo. Relegar es darle a alguien una actividad que yo no quiero hacer porque pues yo soy el que mando, ¿no? Eso es relegar. Entonces sufrieron una gran relegación.
O sea que los puestos buenos quiere decir que eran para los peninsulares, ¿no? Ustedes, criollos, te voy a relegar esto. Esto que no es importante, esto te va a dar de comer bien, te va a dar para vivir, pero nunca vas a llegar a donde estoy yo. Y subestimación, todos sabemos qué es, ¿no? Es cuando no esperamos mucho de ello. Tú, criollo, ahí con ese puestecillo, ahí con eso tienes, hombre. Al cabo, tú nunca vas a llegar a hacer algo más que eso. Entonces son esas dos, ¿no? Eso es una causa interna, claramente, ¿no? Que los criollos tenían, obviamente, esto lo podemos reducir a un descontento social, ¿no? Luego aquí tenemos, este dato yo no lo puse en mis videos, pero me he fijado que en muchas versiones, vaya, en muchos exámenes sí lo preguntan, ¿eh? Después de la independencia de la Nueva España, o sea, ya después de 1821, un país, aquí ya sabemos que fue España. Aquí si se fijan, la pregunta ya nos está dando la respuesta. Si me dijera nada más, ¿qué país intentó conquistar el país? A lo mejor tendríamos un problema, pero aquí dice retomar. Ni Francia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra tenían control de México, así que no podían retomarlo. Así que esta palabra es clave. El único que puede retomar el control es España, porque lo acaba de perder, ¿no? Pero lo que sigue es un poquito complicado. ¿Con la invasión de quién? ¿Quién fue el que vino aquí? Vaya, vinieron muchos, pero ¿quién era el encargado? Es un señor que aquí no dice el nombre, pero se llama, aquí lo voy a escribir, es Isidro Barradas. Isidro, Isidro Barradas. Este señor fue el que comandó esta expedición para intentar otra vez tener el control de México, pero no pudo, no salió nada bien, pero sí quedó para la historia, ¿no? Entonces España, a través de Isidro Barradas, quisieron ahí volver a reconquistar México y no pudieron. Entonces acuérdense, no puede ser otro más que España. Y aquí dice, esto está también complicadito, dice, ordena cronológicamente, o sea, en orden, los siguientes acontecimientos. Nos ponen todos estos y nos ponen aquí las respuestas. Pero antes de verlas, vamos a ver aquí. Dice, presidencia de Vicente Guerrero, invasión de Isidro Barradas, imperio de Agustín de Iturbide, primera administración de Antonio López de Santana y luego dice presidencia de Guadalupe Victoria. Complicado porque todos ocurren casi al mismo tiempo, ¿eh? Vamos a ver aquí. El primerito de todos estos tiene que ser el imperio de Iturbide. Tiene que ser el 3. Se fijan, aquí está, es el 3. ¿Qué dicen? Qué chiste, señor, usted ya lo vio, ¿no? Pero él les va por qué. Porque yo me fui muy arriba. Primero va a ser Guadalupe Victoria, ya sabemos que es el primer presidente de México, después va a ser Vicente Guerrero y mucho después de ellos va a ser la primera administración de Santana. Entonces, esta de aquí que es es uno, 2, 3, el 4, 4 debe ser el último. Lo que yo les voy a decir una cosa, yo no me acuerdo muy bien, según yo, la invasión de este señor Barradas fue por ahí de los 1830. No me acuerdo exactamente el año, pero miren, aquí está el número 2. Quiere decir que fue ya, es eso, y luego ya después es la primera administración de Antonio López de Santana. Su Alteza Serenísima. Entonces vamos a ver, aquí dice que primero es el 3, el Imperio de Agustín de Iturbide dice que ese es primero. Y luego dice que es el 5, es correcto, la presidencia que les dije de Guadalupe Victoria, porque fue el primer presidente de México. Después de él, que es el 5, tenemos la presidencia de Guadalupe, que les dije que este fue el presidente después de Guadalupe Victoria. Este fue el primer presidente de México y Guerrero fue el segundo. Y luego ya tenemos la invasión de Barradas, que esa ya fue unos años después. Esta es la número 4. Y la número 5 es este de aquí, la de Santana. Santana ya va a estar en los 1830, 40 y 50. O sea, Santana va a durar muchos años ahí en la presidencia, interrumpidos, pero como quiera iban dando. Entonces aquí la opción es la B. ¿Cómo me guié yo? Acuérdense que lo primero que dijimos ahorita, México nace como un imperio. Nace. O sea que lo primero antes que todos es Iturbide emperador. Ya después de que Iturbide, esto nada más para que no se les olvide. Primero es Iturbide, aquí está. Lo voy a poner, lo voy a marcar no sé cómo. Primero es Iturbide. Iturbide es nombrado, bueno, él se proclama emperador.
No le gusta eso, ya saben, él disuelve el Congreso, no les gusta a los demás. Aquí dato extra, uno de los generales que mandó en ese, el plan de Casamata fue, ¿qué creen? Antonio López de Santana. Aquí era un general apenas, ¿eh? Pero Santana va a ser, junto con Guadalupe Victoria, estos dos juntos van a ser, entre otros líderes, el plan de Casamata, que es con el que quitan a Iturbide del poder. Se acaba el imperio efímero de Iturbide y nombran a Guadalupe Victoria como presidente. Entonces, pues, Victoria es el 2. O sea, el número 2, pero el primer presidente de México. Oficialmente ya de México como una república, ¿eh? Esta pregunta también confunde mucho. Si a mí me preguntan quién fue el primer presidente, fue Victoria, ¿eh? Guadalupe Victoria. Pero si me preguntan quién fue el primer líder, quién fue el primer líder, sí, no tiene que ser presidente, porque Iturbide nunca fue presidente, fue emperador. Pero antes de Victoria fue Iturbide. Entonces, primero fue Imperio de Iturbide, se termina, ahora sí nace la República Mexicana, pero después del Imperio de Iturbide, y es Victoria, Guadalupe Victoria. Después de él, Vicente Guerrero, el héroe de la independencia, él mismo va a ser el segundo presidente de México, esa es la tercera. Y luego tenemos ya la invasión de Isidro Barradas, eso ocurre después. Y por último, ya a Santana. Santana y Porfirio Díaz son muy parecidos, ¿eh? Ambos empezaron siendo militares, acabaron siendo dictadores, ¿no? Entonces, antes de Porfirio es Santana, entonces, número 5. Uy, este lo mencioné ahorita y me andaba haciendo bolas, ¿se acuerdan? El plan de Ayutla. El plan de Ayutla, pronunciado el 1 de marzo de 1854, tuvo como finalidad, que les decía, desarraigar, o sea, quitar del poder a este Antonio López de Santana, el mismo que aquí arriba fue presidente. Pero acuérdense que fue presidente varias veces, ¿eh? Este mismo Santana es el que va a perder mucho territorio mexicano contra Estados Unidos, es el que va a pelear contra los gringos allá en Texas y va a perder allá en San Jacinto, va a ganar en Goliat y va a perder en San Jacinto. Entonces aquí, este señor va a ser electo presidente varias veces. Santana era muy popular también, la gente lo quería mucho. Otra cosa también hay que decir, Antonio López de Santana él también peleó en la Guerra de Independencia, él peleó para que Agustín de Iturbide, él estuvo en el plan de Casamata para quitar a Iturbide, y si no me equivoco, si estoy mal alguien me corrige, pero tengo entendido que también él era el que estuvo cuando rechazaron a Isidro Barradas, militarmente, ¿no? Digo que también él estuvo ahí metido. Entonces también era un héroe, era un libertador, la gente lo quería mucho, pero fue presidente electo muchas veces, le pasó lo mismo que a toda la gente que no está lista para el poder, se vuelven locos y al final se acaba siendo un dictador. La gente, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Que por ahí vende el territorio de la Mesilla, ya después de que le quitaron un montón de estados. Digo, lo obligaron a venderlo, no es como que él lo vendiera para quedarse con ese dinero. Este, Santana fue un mal presidente, ¿eh? Fue pésimo, fue buen político, pero mal presidente. Pero una cosa muy extraña es que el señor, no es que yo lo defienda, pero él ya era millonario antes de ser presidente. Entonces, él cuando vendía esos territorios no lo hacía para él quedarse con el dinero, pero es que la situación de México en esas épocas era económicamente desastrosa y Santana pues trataba ahí más o menos de que fuera menos de que el país sufriera menos económicamente, pero pues no había mucho que hacer. Este, Ahora, ¿qué pasaba si Santana no vendía la mesilla? Pues se le iban a quitar y a lo mejor le quitaban más cosas, ¿no? Entonces, pues prácticamente le dijeron por las buenas o por la mala nos la vendes, pues él mejor la vendió. Y eso es lo que es la gota que derrama el vaso para que se haga el plan de Ayutla. Ayutla, como les dije ahorita, es este plan para este, quitarlo del poder porque ya era un dictador que estaba tomando decisiones muy malas. Entonces, dice, el plan de Ayutla pronunciado en el 54, ¿qué propone? La intervención de Estados Unidos en asuntos de México. Esto no puede ser, esto es una barbaridad. Fortalecer el centralismo político, no. Santana era centralista. Entonces, fortalecer el centralismo hubiera sido fortalecerlo a él, tampoco. Sería fortalecer a lo mejor el federalismo. Y por último, la D dice enfrentar la intervención
militar de Francia en México, esto todavía no pasaba, así que tampoco puede ser esta, ¿no? Opción, acuérdense, el plan de Ayutla es para quitar a Santana del poder, ya que es un dictador, ¿no? Fíjense el año ya, 1854. Luego tenemos aquí, esto es lo que ahorita les comentaba, ¿no? El crecimiento económico logrado por el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué les dije? Les dije que se confundían muchos esos dos, ¿se acuerdan? Hasta la década de los 70 es conocido como, aquí podríamos pensar que es el desarrollo estabilizador o que puede ser el milagro mexicano. Ya lo dije ahorita y lo repito aquí, ¿no? No es el desarrollo industrial para nada y tampoco es la prosperidad económica. Estos no pueden ser. Estoy entre estos dos porque los dos fueron hasta los 70. Acuérdense que la diferencia entre el desarrollo estabilizador y el milagro mexicano es cuando empezaron. El milagro mexicano empieza después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por ahí de 1944-45, y el desarrollo estabilizador empieza ya en la década de los 50. Hay una parte en la que estas dos ocurren al mismo tiempo, pero eso ya es en los 60 y 70, ¿no? Por eso aquí dice, siempre que ustedes vean desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es el milagro mexicano. Se le llama milagro mexicano porque Manuel Ávila Camacho, que era el presidente, invirtió mucho en industria porque era la plena Segunda Guerra Mundial, pues era aliado de Estados Unidos le compraba todo y lo iba y lo vendía allá, entonces el país creció mucho de manera económica, ¿no? Vámonos a las de aquí, a las de este lado ahora, ¿no? Dice, esto también ya se le deben de saber, ¿eh? Filosofía política que sustentó el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Socialismo no puede ser. Definitivamente no. Anarquismo es lo contrario. Porfirio Díaz era totalmente un centralista del poder. Legalismo, ni siquiera sé qué es el legalismo, se los juro. Así que tampoco. Es el positivismo, acuérdense. Esta palabra la van a ver también en Historia Universal. Positivismo es, acuérdense, esta manera de ver la historia apoyándome en otras disciplinas, ¿no? Entre muchas otras cosas, el positivismo, acuérdense que puntos claves, lo voy a apuntar aquí. Lo crea, si no me equivoco, en Francia, Auguste Comte. Si lo escribí mal, por ahí me dicen. A lo mejor tiene otro nombre y se lo estoy cambiando, pero sí, según yo era Auguste Comte. Y aquí a México, fíjense quién lo trae. Fue durante la República Restaurada, pero desde el Porfiriato lo trajo Gavino Barreda. Gavino Barreda, ese mismo que también fundó la escuela preparatoria. Entonces, Auguste Comte es a nivel mundial, es el que lo crea, y Gavino Barreda es el que lo trae a México. También datos extras ahí, ¿no? Es el positivismo, muy bien. País cuya cultura tuvo gran influencia en el porfiriato. Ahí les va. Don Porfirio estaba obsesionado con Francia. Si no se acuerdan, nada más tengan esto en mente. Después de la revolución, bueno, no después, durante la revolución, unos meses después de que empieza, don Porfirio dice, yo me voy, si la bronca soy yo, si no me quieren, me voy por las buenas. Y él se va y se va a Francia. Él fallece en Francia, allí para sus últimos días, porque él estaba obsesionado con la cultura francesa. Durante el porfiriato, él es el que trae aquí todas estas modas de vestir, la música, la ópera, la danza, empieza a traer un montón de cosas de allá. ¿Por qué? Porque para don Porfirio, Francia era en esa época, era como que el país más avanzado socialmente. Digo, de ahí surgió la Ilustración. Fue el primer país en tener una revolución, fue el primer país que quitó al rey que le estorbaba. Entonces, pues Francia era sinónimo de avance social. Entonces, don Porfirio quería, una idea que también tuvo Juárez, una idea que también tuvo Lerdo de Tejada, que es, hay que copiar lo francés, porque Francia es lo más avanzado que hay en cuestión de ideas, en cuestión de liberalismo. Las ideas de las leyes de reforma, pues son de la Ilustración. Las ideas de la independencia también son de la Ilustración, ¿no? Entonces, la influencia durante el porfiriato es absolutamente francesa. Y aquí nos ponen, relaciona las características de las diferentes etapas de la Revolución Mexicana. Aquí cuidado, ¿eh? Nos ponen aquí estas cuatro y aquí nos ponen. Antes de ver la respuesta, fíjense, nada más vámonos por una. Dice aranceles, que significan impuestos.
etapa maderista, etapa constitucionalista y reconstrucción nacional. Vamos a ver, aquí dice huelgas de los partidos de oposición. Me suena que es la primera, pero vamos a dejarla pendiente. Vamos a suponer que no sé. Vámonos por la más fácil. Movimiento zapatista y la decena trágica. Siempre que ustedes vean decena trágica, acuérdense que la decena trágica son 10 días, si no me equivoco, de abril, de 1900, si no me equivoco, es 11, de 1911 o 1912, ya no me acuerdo bien el año, pero son 10 días de enfrentamientos y es aquí donde este señor Victoriano Huerta va a traicionar a Madero. Es aquí donde van a asesinar a Madero y a José María Pino Suárez allí en el Palacio Negro de Lecumberri. Y esto sucede en la etapa maderista. Así que yo voy a buscar el que diga 2B. Y luego dice etapa constitucionalista, pues miren, aquí dice Constitución de 1917, pues obviamente esta tiene que ser la C. Y luego dice Reconstrucción Nacional, dice Rebelión de Agua Prieta y Gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es uno de esos líderes que eran afines al jefe máximo, ¿se acuerdan? A Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces esto me suena a Reconstrucción Nacional, pero miren, me voy a quedar con estas dos, que están más sencillas. Me quedo con esas dos. Yo ya sé que esta es la de Reconstrucción Nacional porque ya estamos hablando de Álvaro Obregón, esta ya es el final de la etapa caudillista, entonces las huelgas y partidos de oposición pues tienen que ver con los impuestos. Entonces me queda, parece que 1A, 2B, 3C y me queda 4D. Pero vamos a suponer que yo no me supe ni la 1 ni la 4 con la 2 y la 3. Vamos a buscar la que diga 2B y 3C. Pues nada más lo tengo aquí, ¿eh? Ah, no, no es cierto. Aquí está. Aquí está 2B y 3C también. Entonces tengo esta opción y tengo esta opción. Dice 2B y 3C. Estas aquí coincidieron. Aquí dice 2A. Esta no puede ser. Aquí dice 2C. Tampoco puede ser. Y entonces, ¿qué hice? Pues me guié por la última. El gobierno de Álvaro Obregón ya es el final de la etapa caudillista, ya es la reconstrucción nacional. Entonces es opción inciso D. Y vamos a ver si alcanzamos más. No, vamos a dejarlo hasta ahí. Lo demás lo vamos a hacer en otro video. Entonces, como quiera, váyanme dejando ahí en sus comentarios. Yo me equivoco mucho de repente, ¿eh? Yo de repente cambio un nombre o ahorita como dije, ay, no me acuerdo de la fecha, no me acuerdo del año. Si quieren agregar algún dato, algún comentario, ahí me lo pueden poner. Pronto va a empezar la sesión en vivo de sociales. Acuérdense que primero es Historia Universal, después va a ser Historia de México y todo esto lo vamos a estar viendo más a detalle. Entonces aquí, fíjense, estamos desmenuzando todo este banco de preguntas. Miren, ya vamos aquí en la pregunta número 26, ¿no? Hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Lo demás lo vamos a ver en el próximo video.